Amigos de Capital 21, pues el día de hoy me encuentro con uno de los atletas más destacados a nivel de México e internacional, medallista panamericano, medallista mundial y medallista en todo lo que hace. Pues Rommel Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Contento de estar aquí, también Chuy está contento de estar por acá, se coló la entrevista. Pues feliz de estar de regreso aquí en México, feliz de haber regresado con esta medalla de plata del Campeonato Mundial, de la prueba de 1 metro, con haber conseguido el pase para México ya para los Juegos Olímpicos en lo individual, en trampolín, también por haber clasificado a la Serie Mundial y pues a descansar unos días. Ya con el plan hecho para lo que viene de cara al siguiente año, que es la Copa del Mundo en febrero y los Juegos Olímpicos. Entonces hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, ya darle vuelta a la página, por lo pronto descansar unos días con mi familia y a seguir trabajando. Oye, recién, como dices, llegadito del Mundial, ¿cómo te sentiste en este Campeonato Mundial? Ya nos comentas que ganaste esta medalla y el pase. ¿Cómo se sintió Rommel Pacheco en el campeonato? Bien, bastante suelto, sobre todo en la competencia de 1 metro, donde quedé por arriba de un chino y muy cerca del otro chino. Dicen que no se les puede ganar, pero ya se vio que sí. Y en la de 3 metros, octavo, se consiguió el pase, pero personalmente me hubiera encantado también estar en las medallas. Estaba un poquito más tenso, más nervioso a la hora de la final. Y pues todo te deja aprendizaje, todo te deja experiencia. El después de terminar fue, me acuerdo, Jing me dice, a ver, aquí o apuestas todo o todo, o fallas mal o lo haces bien. Entonces, porque yo estuve medido todo de cabeza, pero nada excepcional, y para este tipo de competencias tienes que hacerlo todo perfecto, como fue el caso de 1 metro. Ahí me sentía suelto, relajado, disfrutando la competencia, y en la de individual un poco más tenso, queriendo ganar, que todo salga bien. Tuve salidas, pero agarré el trampolín bien, salidas muy buenas, pero en el aire lo medía todo un poquito. Entonces, pues no puede ser así, hay que darlo todo. Rommel, como dices, bueno, ya pasó el Campeonato Mundial, hay que darle vuelta a la página. Se acercan los Juegos Panamericanos, donde pues Rommel Pacheco no participará. ¿Cómo se siente Rommel al respecto de este tema? Que pues ya el viernes empiezan, ¿no? No voy a participar, pero ahí van a estar mis fotos porque soy imagen. Ahí me van a ver. Pues con la decisión que se tomó, obviamente triste, desilusionado por no estar. En el control técnico fui el que tuvo el mejor desempeño. Dejé todo eso a un lado, no hice ningún comentario, acaté la decisión de la federación, no estuve en medios, no declaré nada, me dediqué a entrenar para este campeonato mundial, para esta medalla, y el no asistir, pues obviamente estoy triste. Acato la decisión, no feliz, pero acato la decisión. Con esto de, bueno, ya la polémica, lo que ha pasado, ¿cómo ves el nivel de los mexicanos que van a competir en los Juegos Panamericanos? ¿Tú cómo ves estas mancuernas que se hicieron? México tiene mucho nivel. México es de los mejores en el mundo. Juegos Panamericanos es una competencia fuerte, pero no es el nivel como un campeonato mundial. Entonces estoy 100% seguro que les va a ir muy bien a todos mis compañeros. No creo que tengan ningún problema en ganar todas las de oro, y seguramente así va a ser, y van a tener un excelente desempeño. Aparte, podrían haber sido tus últimos Juegos Panamericanos, ¿no? Posiblemente. Podría ser, pudiera ser, uno nunca sabe. Pues igual a los otros ahí me ven. No lo sé, porque luego digo que es mi última y aquí sigo, y aquí sigo, y aquí sigo, y aquí sigo. Y algunos de los entrenadores compitieron conmigo y me dicen, aquí sigue, sí, y aquí sigo. Y aquí veremos así como en tu Facebook que pusiste cuando de la edad, así también. Y ahí también seguiré, soy como Chabelo de los clavados. Ándale. Mientras esté físicamente bien, mientras lo disfrute, mientras tenga el nivel competitivo y siga ganando y pueda combinarlo con las demás actividades de mi vida, lo seguiré haciendo. Obviamente hay un momento en el que tengo que decirle adiós al deporte, porque pues el cuerpo lo va a llegar a pedir, pero mientras tanto disfrutar y aprovechar lo más que se pueda.